Soy el doctor Antonio Urquiza Pérez, egresado de la Escuela Libre de Homeopatía en el 2005 y me he dedicado a la consulta pues, años antes de egresar, y a partir del 2005 me he dedicado a la consulta homeopática y al uso de la Mars 3. Vivo aquí en la ciudad de Puebla. Soy usuario del equipo Mars 3 desde el 2005. A partir del 2005 empecé a conocer el equipo y a trabajar y a tener experiencias con los pacientes. El conocimiento que uno puede tener en la consulta de primera vez con un paciente es, bueno, primero tener un cuadro general del paciente, de la situación actual del paciente. También, obviamente, el conocerlo a través del interrogatorio, pero a través del equipo de Mars 3 es pues tener un panorama general del paciente y obviamente tratar de dirigir o ver hacia dónde queremos dirigir el tratamiento, ¿no? Ver también las preocupaciones del paciente, las preocupaciones que uno tiene como médico para tratar al paciente, y tener el cuadro principal del paciente y a través de eso tratar de hacer un tratamiento y un diagnóstico del paciente actual. Pareciera ser que cuando hacemos un análisis, pareciera ser que estamos viendo a través de una bola de cristal y podemos confundir o confundir muchas veces el trabajo que hacemos a través de la Mars 3. De ninguna forma, de ninguna manera la Mars 3 es una bola de cristal, es un método de vibración y resonancia que podemos ver o encontrar muchas situaciones que el paciente nunca nos ha comentado y que nosotros al comentarlo, cuestionarlo, lo que estamos encontrando, cuestionarle al paciente, pareciera ser que estamos descubriendo algo que el paciente tiene, pero que no nos había comentado. Bueno, en la parte clínica, si nosotros intentamos comparar un análisis clínico de un paciente, vamos a poner una biometría hemática, y nosotros lo queremos integrar o analizar en la Mars 3, definitivamente no va a ser congruente el estudio que nos trae el paciente con lo que nosotros vamos a encontrar en el equipo. Al final el tratamiento pues definitivamente va a ser mucho más profundo que solamente el análisis. Nos sirve como conocimiento general, como conocimiento médico, nos sirve para integrar un diagnóstico, el estudio que trae el paciente, pero lo más importante en la Mars 3 es encontrar el área que está alterado, el área celular del paciente o el área de tejido o órgano, porque al final de cuentas, al dar el tratamiento, va a ir dirigido a esas partes y va a ir corrigiendo esas alteraciones que hay en los laboratorios, ¿no? Y los valores que usamos no se comparan tampoco en un laboratorio clínico. Por si decimos una hemoglobina de 16, y si lo encontramos en la Mars 3, tal vez vamos a encontrar una hemoglobina normal, ¿no? No nos va a arrojar una hemoglobina de 16, ¿verdad? O sea, los valores son muy diferentes. No podemos comparar un análisis clínico con el uso de la Mars 3. Quiere decir que, bueno, usando la Mars 3 podemos encontrar el desorden celular que tiene el paciente y que lo está llevando a padecer tal vez alguna patología, hablemos de diabetes o trastorno circulatorio, insuficiencia venosa, o cardiopatía. Es decir, a través de la Mars 3 vamos a encontrar el órgano que está afectado y la alteración celular que tiene, y también eso, pues obviamente determinar qué cuadro patológico tiene, ¿verdad? El uso de la Mars 3 en enfermedades crónicas, primero, bueno, creo que como médicos homeópatas y como médicos usuarios de la Mars 3, pues lo que vamos a tener, los pacientes que vamos a tener son principalmente enfermos crónicos. Rara vez va a venir un paciente con un cuadro agudo,
como una gripa a consulta con MARS-3, ¿verdad? Generalmente son cuadros crónicos. ¿Qué podemos hacer con un enfermo crónico con la MARS-3? Podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Podemos integrar un tratamiento único en ese paciente, determinar no solamente el cuadro crónico que tiene, sino llevarlo, o sea, cambiarle todo el cuadro que tiene, ¿verdad? Si hablamos de un paciente con artritis, y podemos brindarle al paciente un tratamiento integral y único, sobre todo. El tiempo que ocupamos en la consulta con MARS-3, no, si hablamos de un paciente de primera vez donde tenemos que explicarle todo lo que vamos a encontrar, lo que vamos a revisar, pues puede tomarse más o menos una hora, ¿no? En los pacientes subsecuentes prácticamente se toma una media hora y puede tomarse muy poco tiempo para hacer el análisis, hasta unos 20 minutos yo creo que son suficientes. Se toma uno más tiempo si uno se relaciona con el paciente, empieza a explicar y a conocer un poquito más, pues definitivamente va a tomar un poquito más de tiempo, que bueno, es parte de la consulta, ¿verdad? Pero solamente el análisis a través de la MARS-3, pues puede ser muy rápido. Las áreas, para analizar un paciente tenemos que empezar siempre buscando un panorama general, ¿no? Eso podemos hacer a través del pretest, y eso nos va a arrojar los datos más importantes que empieza a tener el paciente, ¿no? La otra es indudablemente revisar la actividad cerebral, la actividad del sistema nervioso, que creo que son los centros principales y que nos dan la alarma principal, ¿no? Por si hablamos de un sistema nervioso, un plexo gástrico, pues estamos hablando de que está alterado algo a nivel de estómago, ¿no? Si estamos hablando de un plexo cervical, evidentemente estamos hablando más a nivel de columna cervical, lo cual nos va dirigiendo hacia más, si es una parte neuromuscular o más orgánica, ¿no? Entonces yo creo que las partes muy importantes de revisar siempre es la actividad cerebral y sistema nervioso, que nos van a arrojar los centros de alarma más importantes, ¿no? Otras áreas que evidentemente tenemos que revisar siempre es la parte digestiva, sistema respiratorio, sistema circulatorio, la parte obviamente ósea, el sistema inmune, que es toda la parte linfática y la parte de macrófago, que es médula ósea, que son básicamente es importante. El sistema urinario evidentemente es muy importante porque tenemos que ver con la desintoxicación, la eliminación de sustancias del paciente y ver qué tan funcional está su riñón. En general tenemos que hacer una revisión de todo el organismo del paciente, y una vez teniendo más o menos su cuadro principal, podemos también profundizar en el cuadro patológico que tiene, ¿no? Si estamos hablando de una migraña, pues tenemos que hablar o enfocarlo más a los centros de dolor en cerebro, a la parte del sistema nervioso, y ver qué tan activo está el cuadro de migraña en las enfermedades, ¿no? El uso de la MARS-3 en las adicciones es, primero, no, independientemente de la MARS-3, el tratar pacientes con adicciones es un tema complicado, ¿no? Complicado en el sentido de que depende muchas veces del paciente. Entonces, si el paciente no está dispuesto a aceptar los síntomas o los malestares que va a tener una vez que deje de tomar esa sustancia, pues va a ser muy complicado quitar una adicción.
A través de la MARS-3, y si nosotros queremos enfocar o tratar a un paciente con adicciones, tenemos que enfocarnos a través al funcionamiento cerebral y sus emociones, a la actividad de neurotransmisores, sobre todo serotonina y dopamina, que son los principales y que influyen de manera importante en el paciente. Y tenemos que estar, o tiene que estar muy convencido el paciente de dejar esa adicción. Bueno, si nosotros usamos la MARS-3 y pretendemos usar o queremos usar la aspirina, como comúnmente se usa en la medicina como un anticoagulante o diluyente de la sangre, pues creo que estamos equivocados, ¿no? Realmente en la MARS-3 podemos influir mucho más importante para mejorar los trastornos de coagulación. Podemos enfocarlo a nivel de médula ósea, a nivel de plaquetas, a nivel de trombina, y podemos evitar o tener nuestro paciente en un estado de circulatorio adecuado, ¿no? Con unas plaquetas adecuadas, con su actividad de coagulación apropiada, y no depender de la aspirina, que al final de cuentas la aspirina, el único funcionamiento que tiene e importante es en el momento de un infarto o un problema, o un infarto cardíaco. Como preventivo tiene el mismo beneficio el que lo toma o el que no lo toma, o sea, no tienen, el riesgo lo tenemos todos. Entonces, el que toma una aspirina como preventivo y el que no toma tiene el mismo riesgo, demostrado en estudios y todo. Entonces, realmente es como engañarnos tratando de usar aspirina o alopatizar la MARS-3 cuando podemos influir directamente sobre el cuadro patológico, no sobre el trastorno celular. Yo creo que la MARS-3 como una herramienta en el trabajo de un médico es complementar nuestro trabajo que hacemos, ¿no? Es una herramienta finalmente y tenemos que emplearla como tal. Es decir, si tenemos un paciente, tenemos que trabajar o investigar en todos los datos que tenemos a través de la MARS-3. No podemos limitarnos a aprender la MARS-3 y con la computadora y tratar de pensar que nos va a resolver el problema del paciente, ¿no? El problema del paciente lo tenemos que corregir o tratar nosotros. Si un paciente tiene algún trastorno, es nuestro trabajo profundizar en ese trastorno. No solamente pensar que si tiene una gastritis, pues obviamente nada más le voy a dar omeprazol y tratarle la gastritis digitalizando omeprazol, ¿no? Tenemos que trabajar y ver qué parte del estómago no está funcionando y qué alteración tiene a nivel de estómago, que evidentemente le está causando un problema de alteración en mantener el ácido clorhídrico y que le está llevando a tener este cuadro de gastritis. Entonces yo creo que la MARS-3 es una herramienta muy importante, muy adecuada, pero es nuestro trabajo, es trabajo diario donde tenemos que profundizar en todos los cuadros del paciente, y si tenemos toda esa herramienta a la mano, pues creo que limitarnos es como un pecado, ¿no? Yo creo que no podemos limitar un tratamiento si lo podemos ampliar, y sobre todo ampliar en el funcionamiento del organismo del paciente, ¿no? Creo que es lo peor que debemos hacer es limitarnos a un cuadro, a un hueso, porque estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Y si tenemos una herramienta, pues buscamos una herramienta es con el fin de hacer un tratamiento lo más integral y adecuado para cada paciente. Y creo que eso es lo que nos da la MARS-3. Nos permite ver a un paciente de forma única y además darle un tratamiento único. Muchas gracias.